los días festivos, en enojo, depresiones, reclamos. Cuando hay una depresión, ellas tienden a autoinmolarse, se intentan matar, se cortan las venas y te las enseñan cómo las cicatrices de cómo se han tratado de ahorcar, las marcas, ¿no? Bien, las internas no son sujetos dóciles, eso es una mentira. No es cierto, las mujeres en las cárceles no son dóciles, son manipuladoras y se valen de su condición de mujer. Si me tocas, te acuso. Cuando sabemos que hay un tráfico en las cárceles, una serie de prostitución en las cárceles, pero cuando ellas no quieren, luego se quejan ante derechos humanos, pero derechos humanos no hacen nada, como vamos a ver, ¿no? En un caso de un director que era psicólogo además, en una reciente investigación fui y me enseñó las quejas así. Estas son las quejas que hemos recibido. Nada más un acoso sexual de parte de su tercero a bordo. Estaba simpatiquín y se quiso propasar con una de ellas y la otra no quiso y implementó la queja. Pero ya lo resolvimos, ella ya se desistió de la queja. Habría que ver cómo se desistió de la queja. El calabozo. También me tocó estar en el calabozo. Una cosita así. Su taza y la cama. Su cama son de piedra. Y además un hoyito por donde ven. Y ahí tenían a una mujer, madre, que mató a sus 2 hijos. En ese encierro, porque si la sacaban y habían niños, atacaba a los niños, y si veía alguna mujer embarazada, atacaba a la mujer embarazada. Entonces la mantienen encerrada tarde, día y noche por meses. Se llegó a la palestra de discusión de esta mujer que está enferma de sus facultades y que no debería de estar en la cárcel, sino en el manicomio. Hasta el día de hoy no se ha resuelto. Sigue en ese lugar deprimente, sin salir, imagínense ustedes, de este espacio. No, este espacio está hermoso y bello. A eso se atiende, ¿sí? Vean esto, las agresiones que entre ellas pueden producirse. Por eso les decía yo que las mujeres son un grupo que entre ellas mismas se hacen daño. Yo cuando entré la primera vez a platicar con ellas, ya sentía la puñalada por aquí. Entras con miedo, pero te acostumbras a vivir en ese ambiente. Y fíjense qué palabra utilicé: acostumbras. Y cuando yo les pregunté a las internas, ¿estás acostumbrada a vivir aquí? ¿Cómo me dice eso? Aquí uno no se puede acostumbrar, aquí uno la va pasando y punto, ¿no? Y más cuando tienes una condena tan grave. Damos cuenta, tienden a formar pequeñas redes de protección. No puedes vivir en la cárcel si no tienes una red de protección. Esa es una realidad. Y cuando se van, se heredan las cosas. Heredan el plato, la cuchara, la colchoneta, la sábana. Esa es la herencia que dejan, ¿no? Hay un compromiso implícito de cuidarse. Pero, vean, si bien hay un apartheid, vamos a llamarlo así, entre todas ellas, pero todas ellas tienen algo en común. Hay una, ¿cómo llamarle? No sé si cofradía, ¿sí? Una solidaridad entre ellas cuando hay alguna agresión.
o cuando las cuestionas sobre algo. Lo único que puedes hacer es leer su lenguaje corporal y de eso sacas más información que cualquier cosa. Les maltrata el director y se quedan y hay un intercambio de miradas. No, aquí el director se porta bien, nos da todo, tarará, tarará, tarará. Entonces hay un acuerdo implícito entre ellas. ¿Sí? Por eso dice, hay un compromiso implícito de cuidarse entre sí, sea de este bando del edificio A o del edificio B. ¿Okay? Intercambian opiniones, comparten comida, porque ellas hacen a veces sus propias comidas. ¿Y por qué las hacen? Porque les tienen que dar a los hijos. Y la comida que les dan en el penal es de pésima calidad. Aún y cuando dicen que hay un nutriólogo, mentira. Porque dentro del sistema penitenciario hay ciertas reglas que debe de haber un psicólogo, un dentista, un área médica, un área de psicología, las hay. Debe de haber un pediatra. Y vas y le dices al director, ¿dónde está el pediatra? Bueno, eso llega 2 o 3 veces a la semana, porque es muy oneroso tener a un pediatra en la cárcel. Yo lo comparto, sí es oneroso tener a un pediatra para 5 o 6 niños. Estoy bien, estoy mal, no sé, pero sí es costoso tener a un pediatra, ¿no? Para ellas, ser mujeres en la zona de confort, ya habíamos platicado, pues se escudan y se sumen débiles, sumisas, los cuales se valen las autoridades preservando las mismas estructuras. Además del vínculo y de tener suspendidos sus derechos, ellas se les permite tener a sus hijos en prisión. Y yo les pregunté al director, bueno, en esa constitución no dice que las mujeres pueden tener a sus hijos en prisión. Y les pregunto a ustedes, para que no se me duerman, ¿por qué tienen o por qué permiten que los hijos estén en prisión si no deben de estar? A ver, quiero escucharles. Por esa creencia igual que se ha creado por el género, ¿no? Esa cultura de que la madre y sus crías que deben de estar con la mamá, ¿no? Exacto, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta. Y yo le pregunté al director, ¿y por qué no lo pueden tener los hombres? Ahí también a sus hijos. Ah, no, ahí es una zona muy peligrosa. En el área de varones es más peligroso tener a un niño. Entonces la respuesta de por qué se permite a los hijos la dio ella. Es que no podemos romper el vínculo filial materno entre el niño y la madre. O que en realidad es un concepto social. Exacto, volvemos a caer, y no quiero caer en el relativismo. Son constructos sociales. Porque acuérdense que en este siglo XXI las luchas de las mujeres, por ejemplo la conferencia de Beijing, que fue en 1990, acuérdense que la primera conferencia sobre mujeres, la primera conferencia mundial de mujeres fue ¿dónde? Aquí en México. Aquí en México se dio la primera conferencia mundial sobre mujeres. En 1975. ¿Y qué se perseguía en esa primera conferencia mundial? Que las mujeres tuviéramos derecho a votar, derecho a ir a un servicio médico, el derecho a la salud. Eran las dos cositas que se buscaban nada más. En 1980, la segunda conferencia mundial.
¿En dónde? En Kenia. ¿Y qué se trató ahí? Ver si se habían cumplido esos preceptos que les acabo de mencionar en la primera conferencia. La tercera conferencia mundial se da en Copenhague. Esa ya no fue cada 5 años, fue en el 90. Y ahí se propuso que además del derecho a la salud, a la educación, tuviéramos derecho al trabajo, a la igualdad salarial, a la educación, a votar y ser votadas. La primera mujer que ocupó o que ganó una elección fue en 1923 en Mérida. Pero ganó la elección, pero acuérdense que a las mujeres formalmente se le otorga el derecho a votar en 1954-1955 con Adolfo Ruiz Cortines. Claro que esta mujer no pudo ni siquiera tomar protesta porque era mujer, por ese simple requisito. Se va a San Luis Potosí a vivir porque pues era muy acosada y vuelve nuevamente a inmiscuirse en el mundo de la política y gana nuevamente un puesto para diputada y no pasa nada tampoco. En América Latina son 10 mujeres que han sido presidentes de la República, presidentes. En México solo 6 han sido gobernadoras. ¿Sí? Y más o menos ustedes ya se acuerdan de las 6. Incluso la última está ocupando ahorita un puesto a nivel nacional en su estado y en el PRI. Es de Mérida. Es de Mérida. Mérida tiene una historia muy interesante porque se quiso separar de México, lo mismo que Chiapas, y bueno, esa es una historia aparte. Es que no. Pero lo importante es que ustedes vean que también en estas conferencias mundiales lo que se pretendía es eso, visibilizar a las mujeres y que no se escondieran y se disfrazaran para estudiar, como fue el caso de la primera mujer médico en México, que se tuvo que disfrazar de hombre para poder ir a clases de medicina, ¿no? Y de ahí vienen las conferencias de Beijing, y Beijing establece 12 puntos, y después viene Beijing 5, Beijing 10 y Beijing 15, que va a ser ahora justamente en el 2015, para ver si se cumplieron los objetivos del desarrollo mundial, que era abatir la pobreza y la igualdad entre mujeres. Eso es lo que se va a analizar, entre otras cosas. Pero bueno, las madres en prisión del destino sin consultar la opinión de su cónyuge. Ellas deciden, ellas no les preguntan a ellos qué van a hacer con sus hijos. Había un caso de una mujer de Tamaulipas que se dedicaba a la trata de blanca, muy guapa, tuvo a su hijo en la cárcel. Yo la entrevisté, y cuando la entrevisté, ¿dónde creen que tenían a su hijo? Un niño bello y hermoso, porque ella era muy guapa, guapísima, y el niño era una cosa hermosa. Por respeto no traje la foto del bebé, lo tenía en un huacal, y dice: estoy sufriendo porque mi piedra es la segunda y a mí me rajaron, entonces yo no puedo subir, y mi amiga, la que está en la piedra de abajo, no me la quiere dar porque dice que ella va arriba con su bebé, porque además tienen su piedrita y la comparten con su hijo. Así están las cárceles, ¿no? La
tienen que compartir con su hijo. Habló con el director del penal y la mandó a la cocina. Y la cocina dice que está llena de grasas, de cucarachas y olores fétidos, y dijo que ella ahí no va a tener a su hijo. ¿Y dónde creen que duerme? En el suelo de la celda dormía. Le dije, te voy a conseguir un portabebé. Ya cuando llegué, ya alguien más le había dado el portabebé, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que les dije que hacen uso de los hijos? Bueno, hay organizaciones, mujeres, que llevan ropa, zapato, comida, los días de ciertos días, jueves, sábado y domingo son las visitas, y las iglesias tienen días para ir a evangelizar. Incluso vi una boda en el penal, como si fuera una boda aquí como nosotros, en una iglesia vestida de blanco, una interna con otro interno, vestida de blanco con la barbacoa. Iba la barbacoa, el novio con saco, corbata y el sacerdote. Una boda real. La única diferencia es que era en prisión, ¿no? Bueno, vean ustedes entonces cómo las madres sufren y viven la cárcel de manera diferente que el varón. ¿Sí nos dimos cuenta por qué? Sí. Bien. Estas mujeres ceden la custodia, ya lo vimos, a pesar de que las internas aducen no tener miedo, ya lo vimos. ¿Podemos negar que un niño en prisión esté rodeado de numerosas madres? No es cierto. No es cierto, ¿no? Hay un cierto uso de los niños, ya lo vimos. Y lo que no habíamos visto es esta última parte. Los de al lado, como ella nos dice, los de al lado llegan a ellas a través de los hijos. Le llevan pan, porque en la tarde reparten pan. Bueno, no lo reparten, lo venden. Viene de los de al lado, que es el área de varones, a vender pan al área de mujeres. Pan calientito, por cierto, al mismo precio que afuera. ¿Sí? No hay diferencia. Allí un exalumno que está en la cárcel me decía: maestra, aquí una cerveza al tiempo te cuesta 50 pesos, y si la quieres fría te cuesta 60. Y yo me quedé así, wow. Ya no les voy a contar la historia de ese alumno porque es muy sangriento. Dice, seguimos. ¿Existe una diferencia entre quien ejerce la maternidad en prisión? Ya me pasé, desde hace rato, ¿verdad? Aquellas que ejercen estas últimas con menos ansiedad. Claro, las mujeres que no son madre en prisión, pues ¿qué les preocupa? Trabajan para ella, se gastan el dinero para ellas y se lo gastan en droga, en las famosas piedras. ¿Y cómo construyen las piedras? ¿Cómo construyen la cosa esa donde fuman? Con las latitas. Con no sé cómo lo harán, pero ellas hacen una pipa. Y los celulares se lo meten entre las boobies. Y ya saben cuando va a haber un cateo, no sé, pero lo esconden donde ellas y no los encuentran. Les quitan televisión, porque encontré una cárcel donde había hasta cablevisión. ¿Sí? Sí, cablevisión. Y le pagaban al director, ese era el negocio del director, le pagaban al director por tener cablevisión. Para que vean, ¿sí? Tenían ciertos privilegios en esa cárcel, ¿no? Ahorita en Tabasco hay aproximadamente como 120 mujeres en prisión, ¿no? Las que yo entrevisté, a la mayoría la llevaron a las Islas Mujeres, aquí en Nayarit. Acuérdense que hay una cárcel donde también hay una serie de atrocidades, que eso es de discusión para otro tema. Esto es muy importante.
al menos en mi estado, no les ocultan que ellas están en la cárcel. Eso es una cosa interesantísima. Los hijos desde siempre saben dónde está su madre, porque vean que algunos les ocultan, como es el caso de una interna embarazada que la llevaron esposadas en la batea de la camioneta. Eso me lo relata ella. Estaba yo embarazada, así me subieron a la batea de la camioneta con dolores, ya con quién sabe con cuántos grados de dilatación, me esposaron y así me llevaron al hospital. Y en el hospital me volvieron a esposar y así di a luz. Y yo no quiero que mi hijo esté conmigo y se va con su mamá. Ese niño, cuando yo la entrevisté, ya tenía como 12 años. Entonces lo tienen engañado a su hijo que ella está en Estados Unidos trabajando y que de allá le manda dinero. Fue el único caso que me encontré en todos los cerezos de mi estado, ¿no? La mayoría sí les dice dónde están. Vean esto. ¿Por qué no tienen una valoración? Les pregunto, ¿por qué ustedes creen esto? ¿Valoración desde quién? ¿Desde las mismas internas o desde la institución? ¿Por qué creen? ¿Perdón? ¿No? Pues quizá porque, o sea, no cambia nada en el sentido. Quizá no ven un cambio directamente, o sea, no dejan de ser delincuentes o sea, en ese sentido. Es que estoy preguntando más que comentando. Anteriormente que pierden su condición de humanidad. No. Tiene que ver con lo que dijo la compañera. Que es natural para las mujeres ser mamás. Porque es lo que se espera de una mujer que sea madre, dentro de la prisión, fuera de la prisión. Por eso dicen que el entorno carcelario no es importante. Aún, fíjense bien, aún y cuando están obligados en el sistema penitenciario a hablarles sobre las medidas preventivas para no embarazarse, porque les explican del impacto que tiene que ellas tengan un hijo en la cárcel, las consecuencias. Aún así, ellas se embarazan, les dan anticonceptivos, no lo usan. A los varones se les recomienda entrar con sus preservativos, a ellas las inyectan. Es obligación para tener la visita conyugal. Porque ese es otro cohete, la visita conyugal, ¿no? Y más ahora entre las parejas de lesbianas. Eso es una cosa, una bronca que tiene el director ahorita, de que no dejan entrar a las parejas de las lesbianas cuando les toca la visita conyugal. Y aquí tenemos otro problema más. ¿Dónde dejan las mujeres madres a sus hijos cuando se da la visita conyugal? Porque la visita conyugal empieza a las 3 de la tarde y termina hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Dónde dejan a los chamacos? Se los A ver, ¿dónde dejan a los chamacos? Bueno, entonces ahí está. Con la amiga. ¿Es una mala madre? Pues sí es una mala madre. Primero porque está embarazando y ella sabe que van a hacer el bebé en la cárcel. Y eso implica muchas cuestiones. Pues ahí está ya el niño, ya le está dando la maravilla o ya le está, nace mal. Y ahora eso que esa visita, sí son malas madres esas madres. No, carnal, no, pues es como un instinto natural, pues darte satisfacción. No, sí. Pero primero es el hecho.
una cosa es juzgarlas como malas madres y otra es como malas mujeres. Son completamente diferentes y no hay que naturalizar por el hecho de que van a ser madres, que van a ser excelentes madres porque son mujeres, van a ser perfectas. Entonces está la necesidad, ¿no?, que estas tienen y además la educación que estas Pero ella tienen. dice que les dan conceptos, les dan todos esos Sí, pero quién sabe qué ideas puedan tener ellas de esto. Pues también dice, así como dice también, o sea, es un beneficio, yo le puedo dar uso, o sea, ya depende de en qué sentido lo quieres ver, o sea, me voy a embarazar porque me trae beneficio, o sea, en ese sentido tal vez sí se podría interpretar como que sí es una mala madre, no digo que necesariamente lo sea. Y las que ya eran madres, o sea, esas son otras. Las que no, o sea, las que dejaron, que ya habían sido mamás y que tuvieron que tener sus hijos, porque así se empezó a hablar, y luego las que empezaron a tener más hijos o empezaron a Yo estoy hablando de esas madres las que están ahorita comentando, esas son las que Y seguimos, ¿dónde dejan a los chamacos cuando están en el... Otra interna. Pues Ahí tienen dos opciones. Con los que todas son madres ahí, o sea, mi hijo tiene muchas madres, lo dejan con las amigas, con las otras mamás, aunque no lo sean. Fíjense bien que aquí se divide la cosa. Porque tienen dos opciones. La primera la dijo, y lo dijo la compañera también. Las dejan con sus amigas. Y las que no, se los llevan a la visita conyugal. Sí. Yo opino que hay irregularidad en este caso y si se hicieran normas prohibitivas para no dejarle opción a la madre, quizás de que tenga que escoger, que se tenga que quedar con su hijo porque no puede dejar a su hijo solo o que no pueda, y que no pueda llevarse al hijo a ver a otra persona. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que sacrificar, como también se está aprovechando del hecho de ser madre y estar cargando hijos, porque también tiene que ser conciencia social el Estado como la madre de que un hijo cualquiera en el Estado no puede crecer en ese ámbito social. Ahí está la discusión. Ahí está el dilema. Y ahí está el problema sin resolver. Y el problema es presupuesto también para... Pues sí, o sea, ¿qué alternativa le das a ese problema a una mujer que no tiene, como mencionaban ahorita, no tiene dónde dejarlo? Tampoco puedes confiar en que el Estado te va a proveer de darle la seguridad al niño que tú no le puedes dar. Pero quizás también hay que medir la carga del Estado. ¿Cuáles son las limitaciones del Estado? Porque el Estado también debe de velar y debe de promover esa cultura de familiar y que prospere la sociedad, pero también que el Estado tiene un presupuesto. Claro, nos podemos preocupar al 1000% sobre ese hijo, pero también para hacer acciones debe haber un presupuesto. Entonces, En todo caso, de la existencia del Estado, ¿no? Y considerando la presencia que el Estado tiene aquí, que en realidad es nada. Es X. Pero por ejemplo, cuando una mujer está en la cárcel da a luz, no puede pedir que se lleven al niño. Hace un rato comentaba yo que ellas deciden, de hecho en las 2 diapositivas atrás, ellas eligen si se quedan con su hijo en la cárcel o lo mandan con una familia. Ya eso es decisión de quien da a luz. Pero el problema es precisamente que no sabe si realmente están en un entorno malo, ¿no? Obviamente en la cárcel, pero quién sabe qué irá a pasar cuando están en un centro. Quizá a lo mejor es igual o peor, porque no sabe si le va a tocar ese tipo de carencias. Pues sí, lo que es que, o sea, son mujeres que tampoco, o sea, no son universitarias, no tienen o sea, no se van a poner a pensar así tan fácil como decir, sobres, no lo voy a hacer. Muchas capaz sí lo hacen, pero, o sea,
también tienen derecho, por decirlo así, pues, si se quieren quedar embarazadas, que lo hagan. Y pues es como que entran en un dilema, como dice la ponente, o sea, no es como que tan sencillo. Capaz sí es cierto, lo hacen porque tienen beneficios o porque se les hace fácil, por decirlo así, pero no en sí, o sea, sí lo sufren, sí lo batallan. No es como, pues a la vez se va, o sea, pienso yo que sí, en realidad ser madre, o sea, es algo que sí, o sea, y más estando en la cárcel, no es tan sencillo, o sea, es todo un debate. Para mí no se me hace como que acusarlas de malas madres o acusarlas de inconscientes, o sea, ya es algo muy grande acusar a alguien de mala persona o de mala madre por estar en la Y cárcel, finalmente, ¿verdad? ¿quién decide quién es bueno y quién es malo? Ahí es muy importante los comentarios que están virtiendo al respecto, porque una de ellas dice, es que tener a mi hijo conmigo le resta una carga a mi condena. Ella es mi felicidad. Por ella yo tengo una esperanza de salir. Y hay un caso, no se me olvida todavía el otro, hay un caso en el que una interna le da su hijo a una celadora, a una vigilante. Es un caso muy especial y es una chica que me costó trabajo que me diera la entrevista, pasó quizás 2 años que la estuve enamorando, en el sentido figurado. La estuve enamorando y yo ya casi me daba por vencido de que no me quería dar la entrevista, no me la quería dar. Y pues llegué un día así, pues me senté en el piso, porque yo me sentaba donde ellas estaban, en donde pasaba la cucaracha, donde sea, sí, las ratas, porque vive en una fauna de ratas, de malos olores y todos, y que nada más hacía yo así, no te movías. Y ellas inmunes al respecto, ¿no? Entonces ella me decía, no, es que estar con mi hijo aquí es tener un motivo, una razón de pasar un día, ¿no? Sí. Sí, al principio usted dijo que se deshumanizan hasta cierto punto al entrar a la prisión, ¿no? La institución las deshumaniza. Entonces, si ya las vas a deshumanizar, ¿por qué les das el derecho a tener un hijo? Pues Esa es la gran paradoja de los sistemas. Es lo que no entiendo, porque unas cosas sí, otras no. O sea, así es la cárcel. A ver, acuérdense, a ver, es Foucault, sí, Foucault, dice, a toda acción, vamos en términos llanos, ¿no? La obediencia tiene como resultado un beneficio, ¿no? Y ese beneficio, si tú me obedeces en todo, es que yo te permita tener a tu chiquillo ahí, a tu niño contigo. Ese es parte, es como un premio. Es el premio, así es la cárcel. Pero ¿cómo es eso? Un día con el bebé o con el hijo, todo motivación para seguir un día más. La motivación se puede tener con el bebé afuera sabiendo que está bien. Claro, pero fíjate que eso depende de la persona, de la mujer. Imagínense ustedes, si yo llegaba a las 9 de la mañana y ya cuando daban las 5 de la tarde, para mí ya era una desesperación de querer salir de allí. Y yo tenía la esperanza de que al rato salía. Pero imagínense ustedes ellas, pobres, sin visita. Se imaginen, pobres, sin visita, en un lugar nocivo, sin dinero, sin cariño, sin amor, sin afecto, sin nada. 3 años. 3 años. Pónganse ustedes un año aislada. ¿Qué hace? Te transforma en otra persona. A mí al quedarme atrapada en un elevador, yo soy, me da fobia. Imagínense ustedes estar en la cárcel con hijo, que tienes la responsabilidad de mantenerlo. Y eso que dices tú es muy cierto. Ellas tienen la preocupación de mantener a ese chiquito.
Entonces, ¿cómo el Estado permite, ya tienes a una persona privada pues, de su libertad, ¿cómo permites que jale a otra completamente inocente? Porque vivimos, ahí lo dice Connell. Connell dice que vivimos en un estado generalizado. Y volvemos nuevamente a la categoría de género y a su parte más esencial. Asociar a la mujer con la naturaleza. Y por naturaleza, la mujer tiene que parir. Esos son los constructos socioculturales que tenemos interiorizados y que por eso surge el llamado techo de cristal que salió en un periódico en Nueva York. Y ese techo de cristal, nosotras, las mujeres, lo estamos fisurando. Hagan de cuenta este techo, yo no puedo salir, imagínense. Si yo viviera atrapada en un matrimonio androcéntrico, donde el que dicta las órdenes es el marido, no estuviera yo aquí con ustedes. No estuviera yo con ustedes. ¿Por qué? Porque hoy día ya nosotros estamos gozando de esos privilegios, en lo que hay una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. Pero todavía hay otra cosa que mañana vamos a discutir. No me quiero salir del tema. Efectivamente, ¿cómo el Estado permite que los niños vivan en las cárceles? ¿Cómo le hacemos en la visita conyugal cuando no tenemos dónde dejar los hijos? La solución es que no se tengan niños en la cárcel. No. A ver quién, vamos a opinar. ¿Quiénes opinan que no debe de haber niños en la cárcel? Levante la mano. Sus derechos de crecer con otros niños, tener, socializar y todo eso. Juicio adelantado, pues no. Yo tengo una pregunta. En otros países más desarrollados, ¿cómo está resuelto ese asunto? Fíjense, pero por ejemplo, Francia, Estados Unidos, que ya han tenido evolución, o sea, ahí vamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Estados Unidos, en primer lugar, tiene cárceles privadas, que no están en manos del gobierno, sino en manos de la iniciativa privada. Lo que se quiso hacer aquí en México. Y déjame nada más hacer como que un paréntesis. Aquí en el penal de Santa Marta, Catitla, estaban las empresas de Vicky Fong. Sí sabemos que es Vicky Fong. Las mujeres sí sabemos que es Vicky Fong. Es la marca de ropa interior. Tangas, brasieres y demás accesorios. Estaba la empresa ICO, que anuncia Chabelo en los domingos, yo me acuerdo, ¿no? Que se va a llevar este mueble troncoso y no sé qué tantas cosas. Eran elaborados en las cárceles. ¿Sí? Ah, pero aquí nos viene otro problema. ¿Qué problema creen que nos viene? ¿Perdón? No escuché. Explotación laboral. Explotación laboral, ¿y eso a qué nos remite? ¿A qué nos remite? ¿No? Al sistema económico. ¿Qué tenemos? Una ley federal del trabajo, artículo 123, apartado B. Que están cometiendo un delito, pues. Están abusando, porque ¿cuánto creen que le pagaban? Bueno, cuando yo leí eso fue como en el 2006, 2007. ¿Cuánto creen que les pagaban por un día de trabajo a las mujeres cosiendo? 10 pesos. 27 pesos. Ojalá. A ver, ¿cuánto es el salario mínimo? 70 pesos. No. Va por zona, ¿eh? Va por zona. 59, 60. Entre 50 y 70 pesos. No sé, aquí la zona, aquí cómo va, pero el salario mínimo
En mi zona es como 80 pesos. Es como 80 pesos. No recuerdo bien, pero está en ese parámetro. Ni siquiera 20 pesos le pagaban al día a ellas. ¿Cuánto? Ni siquiera los 20 pesos. Si a una persona libre se le abusa, a una persona preocupada. Los McDonald's, los Kentucky, los cinemas, y se los digo con toda propiedad porque mis alumnos trabajaban allí, hasta me decían, maestra, si quiere ir al cine, yo llego a tal hora, ¿no? Ahí les pagan por hora, 12 pesos la hora en los Cinépolis. 12 pesos la hora, y el chico lo que hacía era limpiar el cine. Pero dice, maestra, a veces me va bien. ¿Y te va bien por qué? Pues porque ya ve que llegan las parejitas y chacachaca y la cartera se cae y se van. Eso es lo que gano. Porque imagínense, y hijo, ¿y de qué hora trabajaba, maestra? Yo salgo a las 2. Entro a las 4 de la tarde, salgo a las 12, 1 de la mañana, que tengo que dejar las butacas. Por eso cuando yo les daba clase, capetillo, ¿no? 12 pesos la hora. Eso es lo que los pagan esas franquicias. Pues entonces, a raíz de eso, muchas mujeres no querían trabajar, igual en los talleres de los varones. Entonces ya no querían trabajar y las empresas, algunas optaron por salirse. Eso pasa. Ahora, en las cárceles privadas, pues obviamente está totalmente legislado que un niño no puede tener no lo puede tener la madre más allá de 2 años, o algunos países hasta 1 año, y punto, porque dicen que es nocivo, aunque Concepción Llague dice que psicológicamente eso no les afecta. No sé, yo creo que sí les afecta, y por allí hay una conclusión de que sí les afecta, porque son posibles delincuentes que, como ya conocen el ambiente, pues no les importa delinquir y regresar a la cárcel, porque ya conocen el ambiente, crecieron, nacieron, vivieron, y ahí se bla bla bla, ¿no? Entonces en otros países sí está legislado. Aquí, acuérdense que nuestra Constitución tiene muchos vacíos legales. No soy abogada, me muevo en el mundo de los abogados y los escucho, y dicen la Constitución, son 4 constituciones que hemos tenido. Algunos dicen 6, depende del autor. Acuérdense que los números son aproximaciones nada más. Entonces, eso es lo que nos falta aquí, que se legisle. Por eso les digo que eso depende de la persona que esté al mando del penal. ¿Hasta qué edad van a tener los hijos? Que el fin de este método es legislar, y las lagunas que hay en las leyes y las desregulaciones y las omisiones que tiene el Estado por parte de este enigma social que tenemos. Pero en resolución de esto, México tiene y padece de un problema de derecho humano fundamentalmente. No hay mucha conciencia, y los que tienen conciencia tienen muchas reflexiones sobre que no confían en el Estado. También, para tomar acción siempre debe de ser el presupuesto, las regulaciones, la Constitución. Sí hay una ley que sí está respaldada, sí tenemos las garantías suficientes, tenemos una de las mejores constituciones políticas yo diría que la nuestra sí está muy avanzada. Simplemente le da el mandato al legislador, le da el mandato a las definiciones de poderes para que regule, para que haga presupuesto, pero simplemente no hay esa iniciativa porque México tiene ese problema de los derechos humanos. Ese comentario lo vamos a ver a profundidad mañana, que toca derechos humanos y género. Al respecto quiero comentar, tienes razón en el sentido de que las leyes están bien elaboradas, pero quien ejecuta las leyes, ¿quiénes son? Seres humanos, y más en el sistema penitenciario que hace falta
Capacitación. A ver, ¿quiénes son nuestros policías? Para empezar, ¿es una policía capacitada? No. Entonces desde ahí tenemos un problema. ¿Es una policía bien pagada? El segundo problema. Las instituciones. Ellos forman las instituciones. De hecho, algo importante que desde el inicio platicaste, y creo que viene un tema que se debe estudiar, no sé si ya se ha estudiado, por lo que entiendo es que no está estudiado aún, hablaste de la sobrepoblación en las cárceles. Y en las noticias, los jefes de seguridad nos llegan a decir que la violencia o que ciertos delitos han reducido, pero si tú volteas a ver las cárceles, ahí está la respuesta, si realmente se ha reducido o no. O sea, ahí es donde se ve. Entonces, ese es un problema principal para saber por qué está existiendo esa sobrepoblación. El problema está también en la seguridad que está proporcionando el Estado al pueblo. Y por ende, no nada más es la seguridad, sino qué está pasando para que esos delitos se estén cometiendo y que esas mujeres, por ejemplo, estén cayendo en la cárcel. Estamos criticando a las demás mujeres, pero no sabemos ni siquiera cuáles fueron sus delitos, ni por qué llegaron a ese grado. Puede ser que incluso por ser madres, aunque obviamente en el caso de la mujer que mató a sus hijos pues no aplica, pero tampoco sabemos por qué llegó a esa locura, ¿no? Entonces, somos muy buenos para juzgar, también lo comentaste, pero no sabemos ver todo el entorno. Tú fuiste a investigarlo para poder ver el entorno completo. Y el problema más grande es eso, que nada más juzgamos desde afuera, pero no sabemos lo que realmente está pasando. Sí, como les decía, ellas tienen una opinión de nosotros, del exterior, y nosotros del exterior tenemos una opinión acerca de ellas. Ahora, lo que tú comentas, el gobierno ofrece una gran solución. ¿Cuál creen que es la solución a los delitos? Más cárceles. Reestructurar las leyes y castigar más por delitos menores. Hay delitos leves, comunes, hay delitos de alto impacto, de bajo impacto. Entonces, nuestros grandes juristas, porque un ministro de la corte gana $40,000. Ah, sí, eso lo acabo de escuchar, este es un chisme fresquecito. $40,000. Y son personas adultas, sin ofender, que ya tienen un constructo cultural acerca de cómo deben de ser las mujeres, cómo debe ser el rol en la familia, y esos son los que están juzgando. Acuérdense que nosotros somos transmisores de la cultura, ¿sí o no? Entonces, si en casa te dicen el hombre no debe de trapear, el hombre no debe de hacer comida, no debe de lavar, ¿cómo es mandilón? Se le voltea la chaveta, ¿sí o no? Sí. A las mujeres, ¿qué nos dicen? ¿Escucho? Son estructuras ya dadas. Pero ¿quiénes van a cambiar esas estructuras ya dadas? ¿Quién dijo las mujeres? Fíjense lo que acaba de decir el compañero. Él tiene, hasta cierto punto, tiene razón. Yo le pregunté a Marta Lamas, ¿qué quieren las mujeres? ¿Y qué creen que me respondió? Marta Lamas. Yo les dije, ¿qué quieren las mujeres? Y les pregunto a ustedes, ¿qué quieren las mujeres? ¿O qué queremos? Y ella me dice, lo que tú quieras hacer. No me gustó la respuesta, salí enojadísima. Lo que tú quieras hacer. Y ya después de que me sosegué, entendí lo que ella me dijo. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Tú qué quieres, hijo? Lo que cada una desea. A ver, vamos a hacer chismosos ahorita. La fase del chisme. ¿Qué quieres tú como mujer? Estudiar. ¿Sí? Pues, ¿Más?
quiero pensar y expresar mi pensamiento con libertad. Yo creo que para eso estoy estudiando. ¿Y qué más? O sea, esa es la fase inmediata, ¿no? Nos estamos formando, pero en la vida, proyéctate, ¿qué quieres ser en la vida? Ah, a ver, ahí vamos a ver, ahí vamos a repetir. A ver. Terminas de estudiar. Pues quiero ser para otras mujeres. Así, quiero ser para otras mujeres. ¿Qué quieres ser para otras mujeres? A ver, yo creo que me estoy expresando mal. Dime tu proyecto de vida. Así, previo. A ver. Pues estudiar, terminar la carrera, lograr una maestría, tal vez una carrera, investigar. Ajá, ayuda. ¿Quién quiere ayudar? A ver, usted, ¿qué quiere hacer en la vida? Todo, o sea, proyéctate. Viajar, aprovechar al máximo la universidad, tratar de, pues, mediante la universidad, viajar, salir, terminar la carrera, no quedarme nomás con... Estamos hablando de la parte académica nada más, yo estoy hablando de todo. Todo. A ver, chicos, a ver, amiga. A ver, dime, desde hace rato me... A ver. Ser. O sea, ser unas personas sin la necesidad de ser mujer o ser un hombre, sino simplemente ser alguien importante. Hay un problema muy grande cultural de las mujeres, muy grande, que yo he estado viendo desde que vine a vivir aquí a Sonora. Yo soy de aquí, pero viví mucho tiempo en el DF. Muchas de las mujeres estudian en la universidad como esperando a casarse. Y eso es algo